Bueno, lo primero que queríamos saber es cuál crees tú que es el impacto que tiene que cada vez haya menos corresponsales in situ para cubrir las noticias y se delegue todo, digamos, al periodismo ciudadano y cada vez se invierta menos en internacional cuando cada vez la globalización es más exponencial. Yo creo que el corresponsal tiene una ventaja sobre los periodistas que, digamos, caen en paracaídas en los acontecimientos, ¿no? Cuando tú estás viviendo el sitio y eres corresponsal de un sitio, conoces mucho mejor el sitio, tienes unas fuentes mejores, tus historias van a ser mucho más profundas por conocimiento. El problema es que mantener corresponsalías es muy caro y cada vez son menos los medios que se lo pueden permitir. Y yo creo que eso es un problema, ¿no? ¿Qué está pasando? Sobre todo en España, que los medios están recurriendo a freelance y mal pagándoles. Y estos freelance, para poder sobrevivir, no pueden dedicarse a un medio o no pueden dedicar 3 días a escribir una historia. Tienen que hacer 5 o 6 historias al día. Es imposible hacer bien 5 o 6 historias al día. Las llamadas, ir a ver a la gente. Y yo creo que eso es un problema, ¿no? No es tanto el corresponsal de plantilla fijo o el corresponsal freelance. Yo creo que lo importante aquí es el respeto al trabajo, para empezar, del corresponsal, que a veces tampoco existe en España, y después el mantener un pago, una remuneración que por lo menos dé cierta seguridad y tranquilidad a un corresponsal para que pueda dedicarle tiempo a las historias, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos echando de menos en estos tiempos. ¿Y cómo crees que podríamos conservar la independencia de los periodistas y a la vez poder pagarles bien? ¿Cómo consigues esa financiación? ¿De dónde sacas el dinero? Una de las cosas que no podemos olvidar es la importancia, más allá de lo que puedan hacer los medios o no, de tener los lectores, los oyentes y los espectadores que lean esas historias, que hagan crecer al medio, atraigan publicidad o suscriptores y hagan que los medios se puedan permitir esto. En España hay un interés limitado por la información internacional y yo creo que eso es un problema, porque muchas veces no se valora lo suficiente. A veces se valora más una información de una rueda de prensa local que una buena historia, un buen reportaje que se ha hecho yendo a un país lejano, que ha costado mucho más dinero y demás, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entender que el periodismo internacional es fundamental para acercarnos a otra gente, para comprender al diferente, para entender el mundo, sobre todo en un momento en el que lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en otros países, en Asia, en China, te puede afectar a ti también, ¿no? Y eso es una de las misiones del periodismo, explicar cómo te puede afectar. Y ahí es donde yo creo que, aparte de responsabilizar a los medios, que tienen parte de culpa, también lo que necesitamos es despertar el interés en la gente. ¿Y cómo podemos hacer esto? Si los medios ya lo intentan, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que el periodismo es el arte de hacer interesante lo importante. Es decir, muchas veces cuando escribimos crónicas de países lejanos y demás, las escribimos de maneras que no llegan a la gente, ¿no? Yo sí que creo que podemos mejorar. Y a veces las historias humanas nos sirven para explicar un país, y a veces un viaje, una crónica de viajes puede servir también para explicar en profundidad cosas que a lo mejor un lector diría, bueno, a mí esto no me interesa, pero a través de esa historia humana lo hemos atrapado al lector y ya está ahí, ¿no? Y yo creo que se requiere también educación, ¿no? O sea, que desde muy pequeñitos, en el colegio, pues a los niños se les enseñe un poco la importancia de la información internacional, de lo que pasa en su alrededor, ¿no? Y todo eso cuesta trabajo, ¿no? O sea, hay países a nuestro alrededor, como Francia, como el Reino Unido, donde hay un interés mucho mayor por la información internacional. Y yo creo que tenemos que, entre todos los medios, los periodistas, hacer mejor todavía nuestro trabajo para ver si podemos atraer cada vez más a más lectores.